buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos, arrancando Foro Médico como cada jueves de estreno y hoy tenemos una propuesta muy interesante. Vamos a mirar un poquito hacia abajo, vamos a mirar nuestros pies, vamos a hablar de podología, ya lo hemos hecho en el transcurso de estas ediciones en Foro Médico, pero bueno, nunca está mal replantear los temas porque hay muchas patologías que surgen también a raíz de lesiones en el pie. Así que hoy tengo el placer de contar en Foro Médico con dos podólogos que me acompañan, ya los presento. El licenciado José Daniel Álvarez, que está a mi izquierda y a su derecha en su televisión, y la licenciada Sol María Pérez, que también es podóloga. Ambos muy jóvenes, casi teenagers diría yo, de la podología, pero bueno, saben muchísimo y voy a conversar con ellos. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Lilian. Estamos muy agradecidos por la invitación y por el espacio para hablar acerca de la importancia de la podología, que muchas veces es un área un poco olvidada, un poco ignorada dentro del área de la salud. Así que para nosotros es un gusto compartir este espacio contigo y con tu audiencia y nada, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes y buenas noches, Sol, ¿qué tal? Buenas noches, Lilian, súper bien, muy contenta de estar acá. Y así como dijo el licenciado, de hablar de lo que es la podología, una rama que todavía falta mucho por conocer. Exactamente, y él dijo algo muy interesante, una rama olvidada, y un área olvidada también por nosotros, las personas, porque a lo que menos importancia le damos generalmente es a los pies. Exactamente. Es así, ¿no? Sí, es muy olvidada y mucho por el desconocimiento, porque de a poco estamos ganando todavía campo dentro del sistema de salud aquí en el Paraguay. Entonces, pero es muy importante porque si hay un dolor en el pie, hay una molestia generalizada, hay un problema de salud muy grave que se puede ir agravando. Ajá. ¿Y cuáles son las consultas más frecuentes, Sol, que se dan en consultorio? ¿José o Sol? Me pueden contestar indistintamente. Y lo que más nosotros encontramos es lo que es la uña encarnada, que vemos todos los días prácticamente, los hongos en las uñas y el pie diabético. Es lo que vemos frecuentemente. Ya desde bebés, a veces llegan con un caso de uña encarnada. ¿De bebés? De bebés, sí. Ya atendimos bebés de semanas con una uña encarnada, que puede ser por un mal corte, porque sus uñas son muy frágiles, entonces se puede romper y queda una espinita, por así decir, y eso es lo que después se inflama. Mira. Después niños un poco más grandes, adultos, pacientes encamados, en todas las edades encontramos las uñas encarnadas. Y lo de los niños es muy llamativo y sobre todo muy importante también establecer como esa voz de alerta a los padres en relación a los cuidados que deben tener en el momento de hacerle los cortes de las uñas de los bebés, ¿no? Sí, y en caso de los niños, sus uñas son muy frágiles todavía, muy manejables. Si desde chico se le empieza a cortar mal, a hacer un corte inadecuado, entonces eso, conforme va creciendo el niño, puede traerle complicaciones en la adolescencia, en la juventud y después en la vida adulta. Claro, porque ya va a generar como una predisposición. Sí, la uña es muy manejable y es por eso que algunos problemas se vuelven muy crónicos, como la uña encarnada, que de tanto tiempo que estuvo haciéndose un mal corte, después hay que llevar otra vez un gran tiempo para corregir todo ese proceso por el que estuvo pasando. Ya, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes que se dan en las uñas encarnadas, Sol? Y sería ya cuando el paciente deja pasar mucho tiempo, Sí. que se inflama todo el dedo, puede haber pus, y entonces esto el paciente presenta mucho dolor, ya no puede caminar. Que recién acude cuando hay dolor, Sí. digamos. Muchos siguen acudiendo cuando tienen demasiado dolor. Pocos son los que apenas les duele y dicen, hay algo acá que está mal, o le conocieron a algún podólogo o escucharon alguna vez, entonces dicen, me tengo que ir junto a un podólogo. Pero la mayoría te dice, vine porque ya no me podía rozar la sábana de dolor. Entonces ahí acuden a un podólogo de tan mal que están. Pero convengamos en que primero acuden a un pedicuro o una pedicura.
Muchas veces, y más entonces, las mujeres. sí, y en ese caso ya llegan las complicaciones o no. Sí, el paciente ya llega en un estado mucho más avanzado, muchas veces ya cursando como mencionó Sol, un proceso infeccioso ya en las uñas. Generalmente duele y al primer lugar al que acudimos o al que acude la gente es a la peluquería, a los pedicuristas, y le hacen otro corte por encima del que ya se hizo uno en casa y no se soluciona el problema. Y ahí continúa la inflamación, continúan los signos y se van acrecentando. Y muchas veces ahí, cuando ya no pueden tocar, cuando ya hay mucho dolor y ni siquiera en las peluquerías le pueden tocar, entonces ahí es cuando acuden a nosotros. Y lo ideal es no llegar a esos casos para hacer una consulta en podología. Eso es lo que buscamos nosotros, educar, informar a la población en general para que acudan en el momento preciso y no llegar a esos extremos para recién ahí consultar con nosotros. Y saber sobre todo que existen profesionales para tratar Claro. esos casos. Así es. ¿Sí? Sí, porque hay pacientes que te escriben para agendar una consulta y primero te preguntan si le vas a hacer el mismo procedimiento que en una peluquería o si vos sos un licenciado, sos un profesional de la salud. Ajá. ¿Entendés? O sea, todavía no diferencian lo que es estética y lo que es salud. Y también, obviamente, el costo, que tiene mucho que ver. No es lo Sí. mismo hacerme en una peluquería donde voy a tener un precio más bajo que en un podólogo. Claro, depende. Si vos tenés tu peluquería de barrio, vos hasta ya le debes a la peluquera. Y Sí. si es un salón más premium, Sí. obviamente es un poco más caro. Incluso te puede salir muchas veces un poco más caro que una consulta Lo podológica. barato sale caro. Vamos a Exactamente. convengamos también en otro tema, en otro punto. Los materiales que se usan para hacer ese tipo de procedimiento, ¿quién garantiza que tienen la asepsia correspondiente, licenciado? Claro, y eso es un punto muy importante porque el pedicurista está para la estética, para cortar las uñas, embellecer y unos cuantos trabajos bellísimos que hacen ellos, pero nosotros estamos para la salud, para cuando se presenta una afección en el pie. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esos cuidados que vos estás mencionando, tenemos la esterilización correcta de los instrumentales y ellos desinfectan, cuidan sus instrumentales, pero no para intervenir una herida, no para intervenir una infección. Entonces, sus instrumentos no pasan por un proceso de esterilización para tocar una uña encarnada infectada o para tocar una herida un poco más compleja, como el caso de los diabéticos. Entonces, ahí es donde se diferencia y donde la gente tiene que entender que si nos vamos a la peluquería o a un centro de estética, es para eso, ¿sí? Para cuidar la estética de los pies. Totalmente. Pero desde el momento en que hay un problema de salud, un problema, una afección en el pie, ya sea infección, problemas cuando tenemos un problema de diabetes, entonces tenemos que buscar un profesional. Claro. Y tratándose de los casos que vamos a tener un capítulo especial para los diabéticos, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad para decir que los diabéticos son los que más necesitan muchas veces de esta especialidad y son los que más recurren a los pedicuros o pedicuras. ¿Es así? Sí, o si no, se cortan ellos las uñas, lo que alcanzan. Y muchas veces ellos se producen las lesiones. ¿Cuáles son los casos más complicados que han llegado a ustedes, por ejemplo, de un caso que viene de una peluquería? ¿Han llegado casos complicados? Sí, han llegado casos como los que te menciono que ya vienen en un estadio muy avanzado, en un proceso infeccioso muy avanzado. El paciente, por ejemplo, siendo diabético, viene en un estadio muy avanzado, entonces tenemos que trabajar dentro de un equipo multidisciplinario. Ya no somos solo nosotros, sino que tiene que estar el médico, tiene que estar el endocrinólogo y muchas veces el cirujano vascular si tiene algún otro problema. Una complicación bastante Claro. grave puede presentarse. Entonces muchas veces el paciente viene solo junto a nosotros queriendo solucionar un problema, pero hay que trabajar en un equipo. Entonces es cuestión de educarle y de orientarle al paciente para lograr ese tratamiento. Sí, Sol. No, decía nomás que claro, eso es puntualmente en los pacientes diabéticos. Ujú. Sí, que en ellos tenemos que tener todos esos Más controles. cuidado. Sí, que ellos ya Sí. tienen muchas veces una pérdida de la sensibilidad, entonces es que se agrava mucho más su pie porque ellos no se dieron cuenta. Exacto. Bueno, me marcan el corte, pero a la vuelta me gustaría conversar con ustedes en relación a
dentro de las medidas de prevención, para cerrar el capítulo de las uñas encarnadas, si existen algún tipo de procedimiento o corte que hacerse en las uñas para evitar, para no, digamos, predisponer a que existan uñas encarnadas? ¿Sí? Sí. Entonces, esos consejitos, con eso vamos a cerrar este capítulo y vamos a pasar a otro tema que también guarda relación con la podología. ¿Me permiten un momentito, por favor? Sí. Voy a hacer un brevísimo corte comercial, agradeciendo como siempre a Bioetic Pharma de Calidad de Innovación por apoyar este programa. Una pausa muy breve y enseguidita, nomás quédense allí, regresamos con el segundo bloque de Foro Médico. Regresamos con el segundo bloque de Foro Médico, hoy hablando de podología. Nos acompañan el licenciado José Daniel Álvarez, podólogo, y la licenciada Sol María Pérez, también podóloga. Ellos trabajan en la clínica Galema, ¿sí? También para la gente que lo quiera ubicar, quieran ubicarles. Y podemos ya preguntar también un poquito la dirección, el teléfono, redes sociales, porque estamos hablando de un tema muy interesante. Y bueno, y la gente también entonces que mira el programa y también que nos sigue en YouTube, porque el programa también está, todos los programas están en YouTube, la gente entonces va a tener sus números. A ver, contame, ¿dónde se te ubica? Aparte de Galema, por supuesto. Yo estoy en la clínica Galema, aparte estoy en Capiatá, para la gente que le queda un poco retirado. Sí. Estoy en el Centro Médico Taba Capiatá. Y también realizamos consultas particulares. Ah, mira, sí, qué interesante. También realizamos tratamientos a domicilio para algunos pacientes de repente que están encamados o con muy reducida movilidad. Claro, buenísimo está eso. ¿Licenciada también? Sí, yo también estoy en Clínica Galema. ¿Está en la dirección, te acordás? Sí, Mariano Molas y... La Franconi, entre Pacheco y la Franconi. Entre Pacheco y la Franconi. Sí. Y estoy atendiendo en el Hospital Militar para los asegurados. Perfecto. ¿En redes sociales cómo están? Son jóvenes los dos, me imagino que tienen redes sociales. Sí. Yo estoy como @LicSolPaez. Ah, bueno. Yo estoy en Instagram como @podólogo Daniel Álvarez. Bueno, y para cerrar este capítulo de onicocriptosis, así se llama lo que es uña encarnada, dificilísimo. Onicocriptosis es, sí. Dije bien, hace rato como orni dije, es oni. Bueno, onicocriptosis, entonces, que es la uña encarnada. Para cerrar este capítulo, nos faltan las medidas de prevención. ¿Cómo evitamos tener uña encarnada? Porque eso puede surgir de la noche a la mañana también, ¿no? Sí, uno de los motivos más frecuentes es el corte incorrecto, como te mencioné. Entonces, cuidar mucho el corte, no dejar muy cortas las uñas, ni por supuesto tampoco muy largas las uñas. Y como regla general siempre es realizar el corte recto de las uñas. Cuadrado. Sí, en forma cuadrangular siempre, sí. Las uñas. Sí. Siempre esto es de acuerdo a cada individualidad y a cada formato de dedo. Pero como regla general es lo más cuadrado que se pueda sin tocar mucho los bordes, las esquinas. Porque cuando empezamos a hacer cortes muy en diagonal en las esquinas es donde se pierde el borde de la uña y ahí empieza la inflamación. El pequeño dolor y después ya va en avance. Y también tener en cuenta el uso del calzado, porque el uso del calzado también es uno de los causantes muy comunes de la uña encarnada. Gente que usa los zapatos muy apretados, que de repente ya no son nuestra talla, o con puntas muy estrechas. Esto también son un motivo muy, muy frecuente de uña encarnada. Y más frecuente en mujeres, me imagino, por el famoso estileto y el tipo de zapato que usamos. A las mujeres que nos gusta estar coquetas, espléndidas siempre. Sí. Sí. Otro caso que vemos... No priorizamos la comodidad. Claro. Nosotros priorizamos la moda, claro. Pero creo que es en cierta etapa de la vida. Después pasan los años y es la comodidad lo que sí. La premisa principal. Así es. Otro caso que también es frecuente serían los traumatismos. A veces golpes. Por algún deporte que hacemos, sí, los golpes. A veces nos tropezamos, entonces no le hacemos tanto caso, pero como la uña, como dijo el licenciado, estaba muy larga o muy corta o nos tocamos las esquinas, ahí se inflama. Ya. Y el procedimiento o sea, el tratamiento en sí,
es algo parecido a lo que hacen los pedicuros, eso de que te cortan, porque yo veo cómo hacen y es dolorosísimo, digo, Dios mío, me muero, una tortura es. ¿Es parecido al procedimiento que hacen con una uña encarnada o hay elementos más modernos hoy día como para hacer el procedimiento de tratamiento? Claro, lo más importante siempre es elegir la correcta anestesia de acuerdo al caso y definir el procedimiento que se va a realizar. Eso Porque- es en consultorio, la Claro, anestesia, claro, porque sí. yo te estoy contando lo que veo, así a simple vista, en peluquerías, cuando la persona se está haciendo el tratamiento de uña encarnada. Sí, yo te hablo desde el Sí, punto de vista pero de es una podología tortura, ya. ¿verdad? Sí, 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 es muy dolorosa. De sí. por sí la uña encarnada cuando ya está en proceso de infección es muy dolorosa. Ujú. Y como dijo la licenciada, ni la sábana muchas veces le puede rozar por el dolor que está Imagínate, sintiendo. Y es por eso que acuden a nosotros, porque ya no toleran ese dolor En último intenso. extremo, Sí. entonces. Sí. Y entonces lo que se hace es siempre cuidar una buena técnica y por supuesto con instrumentos específicos, instrumentales específicos, aparte de esterilizados, tienen que ser con un instrumental específico para hacer correctamente la técnica. Y No con sé- anestesia ustedes Con trabajan. anestesia, claro que sí. Ya, local. Sí, Sí. anestesia local. Perfecto. Y luego el tratamiento ya implica también los cuidados posteriores que tiene que tener el paciente. Claro, también hay que tener en cuenta cómo está la condición del dedo, si hay que hacer una curación específica, la administración de antibióticos tópicos, o si estamos hablando de un paciente diabético, también tenemos que trabajar en Ahí, conjunto como con me el dijiste, doctor. Claro. multidisciplinariamente ya. Sí. Sí. Bueno, otro tratamiento, o sea, otra afección también, aparte, también en las uñas son los hongos. Sí. ¿Cómo uno se da cuenta que tiene hongos en las uñas? Y generalmente la primera sintomatología es el cambio que observamos en las uñas. El cambio de coloración o el cambio en el grosor de las uñas es lo que nos llama la atención. Y los hongos acá en Paraguay son muy frecuentes por nuestro clima. Tenemos mucho calor, mucha humedad y la gente está con el calzado cerrado casi durante todo el día. Y muchas veces eso es una condición idónea para que se produzca esa infección micótica, ¿verdad? Que son los hongos. Generalmente por eso se produce. Y también hay que decir, ¿verdad? Pasa mucho los contagios. Pasa mucho el tema de los contagios. ¿Contagios en qué sentido? Y Uso contagios en el sentido de que se utilizan materiales que no están esterilizados correctamente, como te mencioné. Entonces, si se utiliza un ya. instrumental por una persona que padece de hongos y ese instrumental no se esteriliza y se utiliza con otra persona que no tiene hongos, entonces ahí hablamos de una contaminación cruzada. Entonces, estamos las mujeres fritas. Estamos expuestos. Son más las mujeres las que tienen, me imagino. ¿Es así, Sol? Sí. Porque vamos al pedicuro para hacernos las uñas de los pies y pedicura y todo lo demás y podemos contraer sin querer. Sí, después también pasa por compartir el corta uñas en la casa. Todos usamos la misma corta uñas, entonces ¿Cierto? la mamá empezó con el hongo, por así decir, y todos nos contagiamos. Tenemos que tener cada uno nuestros alicates, entonces. ¿Sí? Así es. Cosa que no sabía, mira, qué importante ese dato. Datazo, como se diría hoy día. No, ya empiezo a comprar para que cada uno tenga su alicate en la Sí, casa. es muy importante. Y simplemente por el hecho de utilizar el mismo elemento se contagia entonces. Depende también si tenés alguna herida. Ujú. A veces estamos con las defensas un poquito más bajas, entonces estamos más Expuesto. propensos, más expuestos, más vulnerables Entiendo. a que nos agarre algún honguito. Ahora, él dijo algo del color de las uñas y cómo nosotras las mujeres que vivimos poniéndonos base en las uñas, esmaltes en las uñas, ¿cómo nos damos cuenta? Porque las uñas no tienen el mismo color al natural cuando uno usa mucho esmalte. Siempre están amarillentas, Sí. siempre, nunca tiene el color natural. Sí, por es lo que nosotros decirte. le recomendamos a los pacientes, ¿verdad? Quítate el esmalte, no tengas demasiado tiempo, entonces ves qué color está. Ah. También está muy de moda hacerte los semis, por Sí. ejemplo, que te vas, te haces el service Sí. y nunca viste cómo están tus uñas. Sí. Aparte que esas te duran Claro, más de ahora, un mes. entonces te vas, te haces el service y nunca viste cómo están tus uñas. Después de repente o te lastimaste o
algún pedicurista te dijo, mira, acá tenés algo, ahí te das cuenta. Pero si vos no miraste... Ahora, es silencioso entonces el hongo, que voy a Sí. decirles bien ya cómo se llama. El hongo es onicomicosis, ese es más fácil. Onicomicosis, porque es una micosis en la uña. Exactamente. Y bueno, entonces es silencioso, yo no siento, solamente puede ver mi No. pedicura o Cuando puedo se va sen- engrosando, cuando se complica. cuando se va engrosando, ya sentís molestia. Al calzarte, por ejemplo, sentís que ya hace presión, entonces te llama la atención porque esta uña es más gruesa. Ajá. Entonces ahí podrías darte cuenta si es que tenés los esmaltes. Mm. Ahora, cuando te quitas los esmaltes, sí, ves que tu uña está amarillenta o puede estar ya marrón, o sea, de acuerdo a la gravedad, el tipo de hongo. ¿Y cuán grave puede ser la onicomicosis? Puede ser muy grave en pacientes con alto riesgo, en adultos mayores o en pacientes que tienen alguna enfermedad metabólica. Si esa uña no es tratada y, como dijo la licenciada, se engrosa, se deforma y a causa de esa deformación ya se producen heridas. Porque cuando una uña se deforma, busca entrar en lugares en donde no corresponde. Y esa misma deformidad que adopta la uña puede ser la causante de una uña encarnada, por ejemplo, o de un traumatismo que sufre el dedo. Y ahí vienen las infecciones, vienen las complicaciones. Bueno. ¿Y la humedad del pie guarda relación también mucho con la aparición de hongos o no? Sí, O sea, en el sentido que ese pie que uno, con el frío sobre todo, nos bañamos y ay, ya queremos ponernos la media y no nos secamos bien, nos ponemos las medias. ¿Puede predisponer a tener hongos? Sí, eso? sí, claro que sí. Los famosos hongos entre los dedos, en la Ah. piel, porque queda mucha humedad contenida durante mucho tiempo. Vos ya te pusiste rápido la media sin secarte bien, entonces está dentro del calzado, esa zona húmeda, y en la humedad se reproducen más rápido los microorganismos y también la piel se ablanda mucho más, entonces es una mezcla de cuestiones que hace que se pueda producir más el tema de los hongos. En el caso de la piel es la dermatomicosis, que también es muy frecuente, el famoso pie de atleta o la tiña, que también tratamos en consultorio. ¿Eso en qué parte se produce? Entre los dedos del pie. Entre los dedos. Entre los dedos ¿Y eso del pie. pica? Pica, sí, Ah. generalmente pica, arde, molesta, y en estadios mucho más avanzados tiene supuración, pus. Ay, qué horrible. Eso Sí. está muy feo. Entonces ya viene siendo un problema muy incapacitante para la persona. Y los atletas me decís que son los que más pueden tener también, ¿no? Ese tipo Sí, de... también. Porque usan muchísimo calzado Claro. deportivo, media, Exactamente. entrenan horas, Transpiran muchísimo. transpiran muchísimo en el momento del ejercicio. Sí, es muy frecuente en los atletas encontrar Sí. la micosis en la piel como en las uñas porque ellos sufren muchos traumatismos. ¿Pie de atleta qué es? Es Ese- el hongo, es un hongo en la piel. Ese también es un hongo, ¿no? Sí. Ah, ese es el pie de atleta. Ujú. Sí. Se conoce como pie de atleta porque es muy común, En como ella ellos. está diciendo, en los atletas. Sí, Sí, por entiendo. compartir también lugares públicos, por estar en contacto directo en duchas y demás. Bueno, cuando venga te voy a preguntar también algo que siempre me llama la atención. El olor en los pies, ¿indica algo? ¿Podemos dejar ahí? No me contestes ahora, pero siempre digo, ¿por qué hay gente que tiene tanto olor en los pies? Y quiero saber si eso es por algo, que guarde relación con alguna afección o algo así. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a otro corte. Enseguidita regresamos con el tercer bloque del programa de hoy. Estamos hablando de podología en la salud integral, la importancia de la podología en la salud integral. Quédense allí y enseguida volvemos. Regresamos con el tercer segmento de Foro Médico. Nos acompañan esta noche el licenciado José Daniel Álvarez, podólogo, y la licenciada Sol María Páez, podóloga. Estamos hablando de este tema tan importante para todos nosotros que no damos importancia realmente, lamentablemente, todos los días a nuestros piecitos y que tan útiles nos son, porque para todo nos sirve el pie. Muchas veces pensamos que hay partes de nuestro cuerpo que son menos importantes y no es así. Todo está por algo ahí, para algo, y todo siempre le prestamos
atención cuando nos falla, cuando tenemos algún problemita, ay, había sido que ese dedito era importante, había sido que esa parte del cuerpito era importante. Así que hay que estar atentos y bueno, y cuidar esos pies que nos permiten transitar, nos permiten hacer tantas cosas en la vida diaria. Nos quedamos en una preguntita que quedó pendiente, el tema de los olores. Yo sé que los olores es un tema un poco particular. Todos tenemos olores, diferentes olores, ¿sí? Una piel despide un olor particular e individual, de acuerdo a cada metabolismo. Pero el olor intenso a pies es muy común en algunas personas, incluso que se saquen un zapato y que tomen toda la habitación. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué se origina? ¿Por qué esa persona tiene ese olor tan característico y fuerte? Ese olor muy fuerte en los pies se llama bromidrosis. Hay personas, la realidad es que sí, hay personas que sudan más en los pies o en el cuerpo en general que otras, debido a una hiperhidrosis que puede tratarse por un problema hormonal. Y esa hipersudoración, al estar mucho tiempo húmeda la zona, juntan muchos microorganismos, bacterias, hongos y virus, y eso generalmente es el que produce el olor. La acumulación de microorganismos dentro del sudor por mucho tiempo produce olores. Si no se controla esa sudoración excesiva o no se utilizan productos específicos para luchar contra estas bacterias que están generando estos olores, entonces sí hay un olor de repente desagradable. Todo tiene tratamiento. Justamente tiene te iba a correcta. preguntar si tiene solución, Sí, porque hay sí, mucha sí. gente que se acompleja. Claro, como te digo, hay que intervenir desde el punto de vista de controlar esa sudoración primeramente, y luego, si es necesario, si hay una infección evidente, trabajar sobre esa infección, curar esa infección y después mantener con hábitos saludables. Porque mucho también es cuestión de higiene, de cambiar regularmente las medias, de limpiar los pies diariamente y realizar un correcto secado y cambiar las medias a diario. Y los zapatos también, los deportivos sobre todo, que son los que más retienen humedad. Exactamente, los que no son transpirables. Y hay calzados también que producen olor. Hay algunos calzados, que no voy a decir marcas porque no quiero encontrar ninguna marca, pero la mayoría de las mamis van a saber qué tipo de calzados me refiero, que son bastante cerraditos y gruesos y engomados, son muy lindos, coquetos, pero tienen un olorcito que sí o sí producen olor. Sí, los que son de material sintético. Exacto. Las gomas. Principalmente. Sí. Cerradas. Sí, exactamente. Y lo mismo en las medias. Cuando más poliéster tenga, menos absorbe. Entonces, tiene que ser algodón. Sí. Claro, con el poliéster. Para que ventile. Claro. También. Con el poliéster sudamos y se queda todo ahí. Y vos sabés que hay mucha gente que no diferencia el poliéster del algodón, aunque vos no creas. Para mí me es tan fácil, pero hay gente que no. Hay gente que me dice, ¿cómo que vos diferencias? Que le digo, no, este tiene mucho poliéster. Y se nota por la textura. Sí. Se resbalan los dedos. Claro, pero es una cuestión de educación, de ir mostrándole. Claro, ir el algodón vos tocás y es así. El algodón es suave. Vos sentís el algodón. Entonces, eso es muy importante. Y también para las mamis que tienen niños pequeños, elegir medias que no tengan poliéster, entonces. Exactamente. Sí, porque eso puede predisponer a que con el tiempo pueda tener olor o no. Sí, claro que sí. Es usar el calzado y la media que más puedan absorber nuestro sudor en el día a día, y en casos específicos es de ser posible buscar una manera de estar usando inclusive 2 medias en el día. A la mañana una media, hacer un recambio, y a la tarde, noche, otra media. Sobre todo si transpira mucho y tiene eso que dijiste, ¿cómo se llama? La hiperhidrosis, la sudoración excesiva. Sí, en esos casos siempre recomendamos al inicio del tratamiento usar 2 medias en lo posible, hasta ir controlando ese problema, ir manejándolo un poco mejor. ¿Existe una edad para ir al podólogo? ¿O las personas que están mirando tienen niños que hacen fútbol, que están haciendo atletismo, que están haciendo deporte y dicen,
eso le pasa a mi niño, ¿puede el niño consultar también con ustedes? Claro que sí, no hay una edad para consultar. De hecho, lo ideal es consultar por lo menos una vez al año con nosotros para ver cómo se encuentra el pie. En el caso de los niños, todavía su piecito está en un proceso de formación. Entonces podemos ir revisando uñas, revisando piel, revisando la estructura del pie. Y si encontramos algo raro, algo que nos llame la atención con mayor motivo, nosotros atendemos a cualquier edad. ¿Ustedes también se encargan de ver la pisada del niño, el tema de los pies, la pisada de ellos? ¿O eso ya le corresponde al traumatólogo infantil? No, nosotros también podemos Sí. a través de Evaluar. estudios, sí, evaluar, y también hay estudios específicos para hacer eso. Ya depende de cómo se encuentra el paciente para ver si es que le derivamos, porque a veces puede ser algo para tratar por ejemplo, un niño en estimulación temprana, Ujú. lo de su pisada que puede corregirse con ejercicios. Ya. En este caso, ¿trabajan con un fisioterapeuta también? ¿O ustedes solamente pueden tratarlo? No, derivamos en ese caso, Pueden porque en fisioterapia hay otra vez todas las especialidades, entonces se deriva otra vez. Exacto. Bueno, vamos a entrar también en los cuidados del pie diabético, que ese es un capítulo bastante amplio. En relación a los niños nuevamente, entonces es importante que las mamis estén atentas a todo lo que estamos hablando. Eso, por ejemplo, el olor del pie, me surgió la pregunta ahora, pero es más frecuente de lo que uno imagina. Sí. Y que en muchos lugares uno entra y huele el famoso puné. Sí, y se huele. A veces en los gimnasios pasa que alguien se saca el zapato y toma todo. Y muchas veces ocurre también que cuando estamos habituados a un olor que a lo mejor es característico propio, no dimensionamos porque ya no olemos, es que estamos acostumbrados a eso, pero el resto sí. Sí. Y es desagradable que alguien, porque no creo que nadie te diga, che, tenés puné, ¿verdad? No. Algunos sí, pero no le puedes decir a una persona que no le conoces, es cierto. Sí, y pasa muchísimo en edades, en la pubertad, en la adolescencia, donde hay... Las hormonas. Donde hay un cambio Hormonales. hormonal y donde las personas o los jóvenes están aprendiendo a higienizarse por sí solos, están haciendo ese cambio, porque generalmente las mamis o los padres le cuidan a los niños y Sí. después pasa un tiempo en el que ya se independizan en la higiene de los pies. Y nos pasa mucho, generalmente más con los hombres, que hay ese tipo de problemas. ¿Sí? Bueno. Que hay que educarle un poquito más en el tema de la ¿Son higiene. más puerquitos? Hay que educarnos no un poquito ¿verdad? más. No, hay que educar un poquito más. No son tan amigos de la higiene, que diga. Sobre todo en la adolescencia. Ay, yo que tuve 2 varones adolescentes. Bueno, ahora ya no son adolescentes, pero igual. Cuando entro en su cuarto de baño quiero correr. Bueno, ahora, ¿qué pasa con los productos que se usan en los pies? Antes de pasar al pie diabético. Los productos que se usan en los pies. Talco pédico, talco común. Hay muchos. La gente de repente se ingenua y dice, ay, para que se me seque bien los pies me pongo talco común o el talco pédico. ¿Qué es lo que conviene? ¿Empeora la situación un talco común? ¿Y qué tan bueno es el talco pédico? La verdad que es particular de acuerdo a cada paciente. Hay pacientes que no usan, hay pacientes que usan y le hace sudar más. Hay pacientes que usan demasiado talco y hay pacientes que le viene bien. Lo ideal es no abusar, pero sí está el talco Pero no está pédico, contraindicado, no está contraindicado. No, ¿No? yo tengo pacientes que usan, Perfecto. ¿Y Y- soluciona de alguna manera? sí, en algunos disminuye la sudoración. También está el talco que viene en aerosol, Sí, que de repente es más conveniente todavía. Exacto. Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar al pie diabético. A ver, los cuidados del pie diabético. ¿Por qué un diabético tiene que cuidar mucho más sus pies que una persona que no tiene ese desorden metabólico? A un paciente diabético o a un pie de una persona con diabetes nosotros le llamamos un pie de riesgo, porque está en riesgo de producir heridas, de que una herida, por más mínima que sea, se infecte de manera mucho más rápida que de una persona que no tiene diabetes. Entonces es mucho cuestión de educación.
el pie diabético o la persona que tiene una diabetes y otras patologías acompañan a esta diabetes, como mencionó la licenciada, muchas veces pierden la sensibilidad, pierden el tacto, la percepción de la temperatura, entonces tienen muchas veces cortes, callos, heridas que se producen y ellos no se dan cuenta. Exacto. Entonces pasaron los días y esa herida se está descomponiendo y ellos no se dan cuenta. Entonces por eso tenemos que prestar especial atención en los pies de una persona con diabetes. Bueno, vamos a continuar con este tema. Me marcaron otro corte que es el último ya de esta noche. Volvemos con la parte final y bueno, ya vamos a desarrollar todo lo que es el pie diabético porque son medidas preventivas muy importantes que pueden incluso llevar a la persona a la amputación, Así no es. solamente de los dedos, sino de todo el pie o de la mitad del miembro en muchos casos. Hemos visto casos realmente terribles y bueno, y la idea de este programa es prevenir todo eso. Así que vamos a hablar profundamente de este tema a la vuelta de la pausa. Corta y regresamos enseguida. Regresamos con el último segmento de Foro Médico hablando de podología con el licenciado José Daniel Álvarez y la licenciada Sol María Páez, podóloga. Estamos desarrollando un montón de temas que me parece que son sumamente interesantes para toda la familia y bueno, y sobre todo para prevenir un montón de complicaciones que pueden ser sumamente graves. Arrancamos ya en el segmento anterior con todo lo que se refiere a pie diabético y vamos a continuar ahora. Esa sensación de no dolor, ¿sí? Es la parte más cruenta en el caso de los diabéticos, por decirlo así, ¿no? Porque se puede simplemente, licenciada, tropezar y tener una lesión y no darse cuenta. ¿Y cuánto tiempo podría transcurrir de esa situación hasta que llega a un podólogo? Muchísimo tiempo. Depende otra vez de la edad del paciente, depende de su ocupación. Si ya es un paciente encamado y no le revisan, el paciente puede estar ahí muchísimo tiempo sin darse cuenta, sin percibir que tiene una lesión. Ahora si es, por ejemplo, un paciente que trabaja en oficina, por así decir, está todo el día con calzado cerrado y al terminar la jornada, al higienizarse, puede percatarse, ¿verdad? Pero también si no alcanzamos nuestro pie, o sea, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Los pacientes con obesidad ya es más difícil que ellos alcancen su pie, que puedan revisarse cómo está su pie. Porque lo ideal es revisarse los pies todos los días, porque de un día para el otro ellos pueden tener una lesión. ¿Guarda relación la progresión de la enfermedad con este tipo de complicaciones, licenciado? Sí, los pacientes diabéticos, como dijo la licenciada, avanzan en heridas mucho más rápido. Entonces nosotros tenemos que trabajar lo antes posible. Es mucho de educación, es mucho de educarle al paciente, educarle al familiar, a la persona que le va a cuidar para no llegar a esos extremos. Y insistirle al paciente que es de repente diabético, trabajar dentro del equipo, asegurarnos nosotros de que el paciente está controlando su diabetes primeramente. Porque si nosotros estamos tratando una herida en un paciente diabético y el paciente no está haciendo el control correcto de su glicemia, no vamos a tener los resultados que queremos. Entonces, o sea que incide eso. Sí. Claro. O sea, el estado metabólico del paciente incide también en la curación de la herida. Sí, ¿Es así? Sí, efectivamente. Y también hay pacientes que tienen problemas en la circulación o a nivel de los nervios. Entonces, si no hay una circulación o si hay una circulación muy deficiente, entonces una herida no va a curar. Por más de que nosotros le hagamos la mejor curación del mundo, entonces ahí necesitamos trabajar con un flebólogo, con un cirujano vascular. Tiene que estar su endocrinólogo, el flebólogo, tenemos que estar nosotros. Entonces es un trabajo entre todos para salvar ese pie. Porque en realidad es salvar un pie, salvar que esa herida termine en amputación. Que lastimosamente es lo que más pasa. se da. Sí. Y creo que es porque no se toma esa medida desde el principio. Es decir, desde el mismo diagnóstico del diabético es importante tener ese equipo de profesionales apoyando todo lo que tiene que ver el tratamiento. Así es. El médico de cabecera, ya sea tu endocrinólogo, tu diabetólogo, te deriva para un control. O sea,
Te derivan o te deberían derivar para que el podólogo pueda hacer los controles, ver, como dijo el licenciado, qué tal está la sensibilidad de ese pie, por ejemplo, para así saber si es un pie que puede tener lesiones más adelante o si es que presenta en ese momento que acudió a una consulta alguna lesión o alguna afección ya en las uñas o en la piel. ¿Se puede evaluar ya desde el principio si Sí. este pie puede complicarse en el transcurso de la enfermedad? Sí. ¿Qué características, por ejemplo, ustedes ven en un pie diabético ya cuando lo están evaluando? En una evaluación, básicamente todo lo que te mencioné, controlamos temperatura, Ahí ya se dan controlamos cuenta. pulso, Mm. controlamos el estado general del pie, cómo está la ¿El piel. grosor de la piel la- también influye? Sí, el grosor, la condición, la coloración de la piel, Ah. la condición de cómo se encuentra la uña, si ya hay una afección que tratar. Entonces todo eso tenemos que ver en una persona con diabetes para saber otra vez en qué tipo de riesgo está, cómo tenemos que programar nuestras visitas, nuestras consultas y qué indicaciones darle al paciente para que haga de repente una interconsulta o unos cuidados desde casa. Lo que pasa es, yo conozco a muchísima gente diabética, yo creo que la persona diabética piensa que ese tipo de situaciones se da en un estadio ya final de la enfermedad. No lo piensa como que, tengo diabetes, tengo que ir al endocrinólogo. Voy al endocrinólogo, me da el tratamiento, me da la pastilla y hago ejercicio, hago dieta y termino ahí. No contempla a la figura del no la figura del podólogo, vamos a decir, no contempla esa complicación en un futuro muy cercano. Así es. No sé Claro, si me explico porque, bien. Sí, porque no hay Sí. edad. O sea, si tienes una lesión y tu diabetes no está controlada, eso se puede agravar. Ajá. Pero él no asocia. Claro. A eso Así es. yo voy. Por eso Sí. pregunté si guarda relación con la progresión de la enfermedad, porque la gente piensa que cuando avanza la enfermedad puede complicarse el pie. Y no es tanto así. No. Van juntos. Sí, una herida se puede complicar en cualquier momento. Sí. Sí, lastimosamente la diabetes no controlada en el tiempo trae muchas más complicaciones que una diabetes que sí está controlada y en donde sí la persona está haciendo un buen control. Entonces otra vez una diabetes que no está controlada tiene una complicación y hay muchas aristas que resolver ahí. Totalmente. Bueno, ¿y qué medidas también tendría que tomar? Vamos a hablar en el campo de la prevención. El diabético, por ejemplo, que empieza un tratamiento y bueno, tiene que cuidar sus pies. No es que quiere cuidar sus pies, debe cuidar sus pies. ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuáles son los cuidados que tiene que tener? Primero que nada, en lo posible acudir al podólogo, ¿verdad? O sea, nosotros Una evaluación. Claro, una evaluación, y de acuerdo a eso nosotros vemos si es que tiene que volver para seguir un tratamiento o ya le damos las indicaciones de los cuidados que tiene que tener. El cuidar el corte, el correcto secado, el usar medias claras, porque si el paciente no alcanza a ver su pie, por lo menos al retirarse la media puede ver si la media está manchada. Entonces ahí se va a percatar de que tiene una herida. Claro, porque ellos no sienten dolor, hay que decirlo, Sí. ¿no? La mayoría cuando ya está muy avanzada su enfermedad. Claro, no tiene sensibilidad, esa Claro, sería la palabra. así es. Entonces, las medias claras es fundamental. Usar Tipo- calzados cómodos, tipo que de no zapato. aprieten, ¿Qué tipo que no de sean zapato? estrechos. Ujú. Tienen que ser cuadrados en las puntas, tienen que evitar los puntiagudos. Exacto. Y sí, como para que la gente entienda, es el calzado se tiene que adaptar a la forma de nuestro pie, no tiene que ser al revés, no tiene que un zapato me gusta y yo me queda apretado, yo me estoy dando cuenta que mis deditos no se mueven Pero dentro es de ese tan calzado, lindo. pero es tan lindo y quiero usar, entonces eso nos puede traer A complicaciones. nosotras, más Sí. que a los varones. Bueno, pero Sí, hay varones Pasa también con los también. zapatos de vestir en Sí, varones. En sí. varones que vienen puntiagudos o con Sí. esa Así punta es. que son puntiagudos y cuadraditos en la, en Muy la finos, punta y sí. finos, sí, que son muy elegantes, hay que decirlo, ¿no? Sí. Pero ni siquiera para una noche de fiesta, ¿verdad? Si es diabético. Sí, hay que buscar el talle Ah. que es para nosotros. Sí. Y sí, esa forma hay que buscar prevenir. Esa punta fina es enemigo del pie. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Realmente disfruté mucho la entrevista porque siempre estoy entrevistando gente y en cada programa, como especialistas, aprendo.
Siempre se aprende algo. Entonces, fue muy importante y espero que la gente lo haya disfrutado. Volvemos a repetir redes sociales para que les ubiquen, por favor. Sí, yo estoy en Instagram como podólogo Daniel Álvarez. También atiendo en la Clínica Galema. La Clínica Galema está como @Clínica Galema. Y también estoy en Capiatá para la gente que es de esa zona, en el Centro Médico Taba Capiatá. Bueno, Licen. Yo estoy como @lixolpaez y también atiendo en la Clínica Galema y en el Hospital Militar para los Asegurados. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Y nosotros nos vamos agradeciendo como siempre a Biotic Pharma Calidad de Innovación, también a Micofier por el estilismo, a todas las chicas que me atienden tan bien todos los días y las veces que voy a venir a grabar. Y por supuesto también a la doctora Lorena González de la Clínica Galema por la armonización facial y todos los tratamientos hermosos que hace en esa clínica. A ustedes muchas gracias por acompañarnos y será hasta el próximo jueves en otro estreno de Foro Médico.